Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este webinar que hemos preparado con mucho cariño para ustedes, donde vamos a hablar sobre las normas y procesos de canalización. Esta vendría a ser una segunda parte. Recuerden que hace 2 semanas atrás tuvimos otro evento, otro webinar, donde hablamos sobre las características de las canaletas Dexon. Y el día de hoy estamos para complementar justamente con procesos y normativas de las canalizaciones, ¿no? Vamos a revisar qué normas son importantes para realizar todo proceso de canalización. Vamos a ver justamente los procesos que se deben respetar. Existen muchas normas, si bien es cierto, existen muchas normas en el mercado, sin embargo, no todas las marcas, se podría decir, en el mercado están cumpliendo con todas estas normas. Nosotros como Dexon nos caracterizamos por ser la marca que actualmente cuenta con mayor número o cumple con mayor número de normas y certificaciones, y todas esas las vamos a ver al detalle el día de hoy. Me presento, pero antes de presentarme les tengo nuevamente una promoción, al igual que en el webinar anterior les trajimos una promoción para todos ustedes que nos están siguiendo. Tenemos 5% de descuento en toda la línea Dexon. Lo único que tienen que hacer es ingresar al portal de AXA, a la página de AXA, y tienen que ingresar el código Schneider Days. Ese es el cupón de descuento, es el código para que aplique el 5% de descuento en todos los productos Dexon, ¿correcto? Esta promoción es válida para el día de hoy y para el día de mañana también. Así que aprovechen, está muy buena la promoción. No hay un monto mínimo, no hay un monto máximo tampoco. El único inconveniente que podría haber es que no encuentren stock, ¿no? Que es algo un poco difícil que se dé. Entonces está muy buena esta promoción, aprovechen, recuerden 5% de descuento en toda la línea Dexon entre el día de hoy y mañana, ingresando el cupón de descuento con la palabra Schneider Days. Ahora sí, me presento, mi nombre es Raúl Barrantes, para los que no me conocen, de repente muchos ya me conocen, de repente han estado en otras capacitaciones. Soy Raúl Barrantes, capacitador en Schneider Electric, por ahí tienen mi correo y número de contacto, por si es que llegan a tener alguna duda, consulta de la charla que vamos a tener el día de hoy. Me escriben un correo de preferencia y yo gustoso les voy a responder. Vamos a revisar la agenda del día de hoy. ¿Qué puntos vamos a tocar? Primero vamos a hablar sobre la norma IEC, la norma internacional. Estamos hablando de la 61084-1. Vamos a hablar también sobre la clasificación de las canaletas Dexon según la norma IEC 61084. Vamos a ver qué clasificación tiene nuestra canaleta. Vamos a hablar un poquito de la norma UL94V-0, que es una prueba de fuego que se le realiza en realidad a muchos plásticos. La canaleta está incluida dentro de estas pruebas, ya que es un material fabricado en PVC. Vamos a ver la norma ANSI EIA, como la TIA 569A. Y vamos a hablar un poquito también de la norma ANSI EIA TIA 568B, que en realidad no tiene, tiene una relación con las canaletas, pero no necesariamente la canaleta se tiene que regir a esta normativa, sino que vamos a ver las diferencias más adelante. Vamos a hablar también de las pruebas IP realizadas en la canaleta, vamos a tocar las pruebas IK y finalmente vamos a dejar un pequeño espacio para resolver preguntas, ¿no? Si a alguien le quedó alguna duda, alguna consulta, no hay problema, yo le respondo con toda la confianza. Entonces, esto ya lo vimos en la capacitación anterior. Vimos las certificaciones que posee el producto Dexon. Si bien es cierto, las vimos, pero no entramos a detallar en cada una de ellas. Estábamos viendo que este producto cuenta con la certificación Irán, cuenta con una certificación de seguridad de la República Argentina, tenemos la certificación UL, tenemos el reconocimiento o certificación ISO 9000, tenemos la certificación o cumplimos con la norma IEC 61084, que es la norma internacional. Entonces vamos a ver al detalle cada una de estas normas, en qué consisten y cuál es su importancia. Vamos a ver primero la norma IEC, la 61084-1.
que consiste en lo siguiente. Estamos viendo aquí, nos dice que los requisitos que deben cumplir los sistemas de canaletas metálicas y no metálicas con la finalidad de prevenir los riesgos para la seguridad y la vida de las personas. Entonces, esta norma, digamos que abarca o implica a todos los tipos de canaletas que son metálicas y las no metálicas, quiere decir las plásticas. Esta norma especifica cuáles son los requisitos y las pruebas para los sistemas de canalización de cables destinados al alojamiento y cuando sea necesario para la separación de protección eléctrica, de conductores aislados, cables y posiblemente otros equipos eléctricos y o instalaciones de sistemas de comunicación. Esta norma dice que la tensión máxima para estas instalaciones va a ser de 1000 voltios de corriente alterna, como puede ser de 1500 voltios de corriente continua. En realidad esta norma de aquí se encarga de definir cuáles son las características que debe poseer una canaleta, ¿no? Digamos que características autoextinguibles, características dieléctricas, características de robustez, de hermeticidad, entre otras. Si bien es cierto, esta viene a ser la norma más importante, se podría decir, ya que es una norma internacional. Existen muchas empresas, muchos entes independientes que se encargan de realizar estas certificaciones, ¿no? Obviamente son entes reconocidos, con mucha reputación a nivel mundial, que se encargan de justamente realizar estas certificaciones en donde se comprueba que el producto cuenta con las características que especifica esta norma, que es la 61084. Justamente, según la norma 61084, existen distintas clasificaciones en cuanto a los materiales. ¿En qué consisten esas clasificaciones? Consiste en saber qué tan combustible es el producto. Tenemos aquí una tablita en donde podemos ver diferentes clasificaciones que vienen desde M0 hasta un M4. Podemos observar que mientras mayor sea el número que está después de la letra M, el producto va a ser más inflamable o más combustible. Entonces, nuestra canaleta está catalogada como una clasificación M1. ¿Qué nos dice esto? Implica que su combustión no se mantiene cuando desaparece la aportación del calor desde un foco exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo coloco un lanzallamas y apunto a la canaleta, puede ser que si la temperatura llega a un nivel muy elevado, la canaleta pueda prenderse. Pero el detalle aquí o la ventaja del producto es que no aporta a la propagación del fuego. Quiere decir que la canaleta se comienza a consumir por sí misma, se autoextingue. No es como otro producto plástico que va a ser inflamable que cuando tú lo prendes automáticamente se envuelve en llamas y comienza pues a propagar el fuego en otros puntos de la instalación. Entonces, una clasificación M1 se podría decir que es una clasificación, un grado respetable, puesto que ¿qué otro producto estaría, digamos, por encima de la clasificación M1? Quiere decir un producto que no sea totalmente combustible. En este caso podemos encontrar la clasificación M0 que está haciendo mención, o podemos ver aquí el ejemplo, ¿no? Nos dice un ejemplo de materiales que son clasificación M0, van a ser los vidrios y los cerámicos. Dice, ¿será combustible el vidrio y el cerámico? No. ¿Es flamable? Tampoco. ¿Esto qué significa? Que si yo someto al vidrio y al cerámico al calor extremo, lo único que voy a conseguir es fundirlos, más no voy a producir fuego, no va a haber presencia de fuego, no es combustible, ¿correcto? Entonces, una clasificación M1 nos dice que sí es combustible porque puede llegar un punto en que combustione, va a depender mucho de la temperatura, pero la ventaja aquí es que el producto no es flamable, no aporta a la propagación de las flamas, a la propagación de la llama. Ejemplos son el PVC y la fórmica, pero ojo que no son todos los PVC, sino que el PVC tiene que haber recibido un tratamiento especial para adquirir estas características de no ser flamable. Entonces, otros ejemplos, tenemos aquí por ejemplo el M2,
que nos dice que sí es combustible y tiene una flamabilidad moderada. En este caso puede ser la madera. Y el más inflamable de todos va a ser una clasificación M4, que nos dice que es un producto efectivamente combustible y de alta flamabilidad. Un ejemplo es el poliestireno, que también es un derivado del PVC. Entonces, como podemos ver, por el tipo de material con el cual es fabricado la canaleta, no podemos ser una clasificación M0, que es totalmente un producto no combustible, no inflamable, ¿no? Entonces, pero estamos muy cerca por ese valor. Entonces, esto de aquí nos garantiza que la canaleta es un producto muy seguro, que no va a aportar a la propagación del fuego en caso de un incendio. Aquí, más adelante les voy a mostrar también un video de cuáles son las pruebas que se realizan en estos productos para comprobar que no son flamables. Vamos viendo otras de las certificaciones que posee el producto, que es la certificación IRAN. Esta certificación IRAN es una certificación muy importante. En realidad este ente o esta empresa, esta compañía se encuentra en Argentina, aquí en nuestro país vecino. De repente hay personas de Argentina que están presentes en la capacitación del día de hoy. Pude ver que la capacitación pasada hubo gente que estaba saludando de Argentina, ¿no? Así que saludos para ustedes si es que nos están viendo. Y tener presente que este producto está contando con esta certificación. Irán asegura que los materiales cumplen con los requisitos que exigen las normas técnicas. Esta certificación Irán va de la mano con el sello de seguridad que también es de la República Argentina, que estamos viendo aquí al costado, ¿no? Tenemos aquí una certificación Irán que muchas veces va de la mano con este sello de seguridad. Este sello de seguridad se utiliza no solamente para los materiales eléctricos, sino podemos ver que también se emplea para electrodomésticos, para elementos de protección personal, incluso hasta para juguetes. Entonces, este de aquí es un ente que se encarga de realizar pruebas en el producto para más que nada ver que no sea un producto tóxico. Ustedes saben que el mercado es grande y que se fabrican muchos productos, hay demasiada competencia, pero no necesariamente todos los productos están respetando los parámetros que especifican las normas. Uno de ellos es justamente preocuparse por el cuidado del medio ambiente. Nosotros podemos encontrar muchos productos que de repente contienen plomo, cadmio, mercurio, entre otros. Este sello de seguridad de la República Argentina nos da la confianza y la garantía de que el producto no cuenta justamente con metales o elementos altamente tóxicos que pueden ser peligrosos tanto para los usuarios como para el medio ambiente. Este sello Irán de conformidad con norma en realidad es una certificación muy importante a nivel Latinoamérica y es una certificación que viene desde hace muchos años. Fue una de las primeras aquí en lo que es Latinoamérica. Entonces, todo producto que cuente con esta certificación es un producto reconocido que puede ser comercializado en todo Latinoamérica, ¿correcto? Pero ¿qué pasa con los demás países, no? Oye, ya tengo esta certificación Irán, puedo vender de repente mi producto aquí en Perú, lo puedo hacer en Argentina, en Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo deseo comercializar el producto de repente en los Estados Unidos, en Canadá o quizás en un país de Europa? Tenemos otros entes que se encargan justamente de emitir esa certificación. ¿Y quién es ese ente? Tenemos aquí a los laboratorios UL, que se encargan de emitir en realidad infinidad de certificaciones. No es que exista una sola certificación UL. Los más conocidos son el UL Listed y tenemos el UR, que significa componente reconocido. Son las dos certificaciones más conocidas que existen. Sin embargo, hay otras más. ¿Pero en qué consiste esto? Esto de aquí consiste en diversas pruebas. Básicamente para las canaletas se realizan unas pruebas para comprobar su flamabilidad, es decir, qué tan autoextinguible va a ser el producto. ¿Correcto? ¿Cuál es la diferencia entre el UL Listed y entre el UR? Hay una diferencia ahí. Los productos que cuentan con el UL Listed significa que el producto ha sido examinado en su totalidad, al 100%. Sin embargo, si yo cuento con la certificación UR, significa que solamente una parte
digamos, del producto, que puede ser un componente, puede ser una pieza, ha sido certificada, que ha pasado la prueba. ¿Correcto? Entonces nosotros actualmente estamos contando con ambas certificaciones. Tenemos la UL Listed, que consiste en la certificación realizada en la canaleta en su totalidad, y tenemos, por ejemplo, la certificación UR, que ha sido designada para los accesorios de las canaletas, como también para los cintillos, entre otros accesorios que nosotros tenemos en el portafolio Dexon. Recuerden que Dexon no solamente trata de canaletas y accesorios, sino que también tenemos las cajas de pase, tenemos las cajas para sobreponer, para poder colocar los tomacorrientes, interruptores, tenemos los portacintillos, tenemos justamente los cintillos reutilizables, tenemos en realidad una gama amplia en cuanto a los productos que están relacionados con Dexon. Entonces, este ente de aquí, este laboratorio, en realidad que la central se encuentra en Estados Unidos, pero tiene muchas oficinas alrededor de todo el mundo. Es es un ente que cuenta con una gran reputación. Se podría decir que si yo cuento con esta certificación, perdón, puedo comercializar mi producto a nivel mundial. Si yo no contara con esta certificación, lo más probable es que tenga restricciones para poder vender mi producto, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Entonces, ya con las certificaciones que estamos viendo hasta el momento, que es la IRAN, el sello de seguridad y el reconocimiento de la UL, podemos determinar que el producto Dexon es un producto que cuenta con garantía. Dentro de las pruebas que realiza UL, vamos a encontrar que una de las más importantes es la UL 94V-0. Esta es una prueba que se realiza el producto, en realidad se toma una muestra para determinar qué tan flamable es. Estamos viendo aquí una imagen donde justamente se toma una muestra de la canaleta, un pedazo de la canaleta, una porción, y es sometida a un mechero, a una flama, puede ser un lanzallamas también. Y en la base, es decir, en el suelo, se coloca un algodón quirúrgico. ¿Con qué fin se coloca ese algodón quirúrgico? Es con el siguiente fin: si es que producto del fuego, el producto comienza, digamos, a combustionar, es decir, comienza a derretirse, a botar gotas, es decir, el plástico se vuelve líquido, esas gotas líquidas que caen sobre el algodón quirúrgico no deberían ser capaces de prender este algodón quirúrgico. Si es que así lo hicieran, esto significa que el producto es inflamable. Y los mismos efectos se van a producir en una instalación, ¿no? Es decir, producto de que el material se está quemando, va a comenzar a prender otras cosas, ¿no? Como cortinas, muebles, cosas que se encuentren cerca a la canaleta. Entonces, básicamente en eso consiste esta prueba UL. No solamente es una sola llama la que es sometida a la muestra del producto, sino se utilizan, son como 3 llamas diferentes que se utilizan con distintos tipos de gases, porque ustedes saben pues que un incendio no solamente se puede producir por un cortocircuito, sino muchas veces se puede producir por fugas de gas, entre otro tipo de efectos o fenómenos que se puedan presentar en nuestras instalaciones. Entonces se somete a distintos tipos de llama con distintas intensidades y el producto Dexon ha pasado con satisfacción estas pruebas. Aquí justamente yo les voy a mostrar un video para que ustedes puedan tener una idea en qué consiste esta prueba. ¿Correcto? Vamos ahí con el video. Ahí estamos observando, por ejemplo, que el producto la muestra que se encuentra al lado derecho es un producto inflamable. Estamos observando que el algodón quirúrgico que está en la base se prendió automáticamente. Vamos a ver de nuevo el video. Tenemos una muestra de un producto en el lado izquierdo y otro en la parte derecha. Vemos que la muestra del lado derecho no genera, ¿no?, que ese algodón quirúrgico se pueda encender. Entonces, únicamente cuando se retira el fuego, el producto se apaga por sí solo, es decir, es autoextinguible,
Sin embargo, en la otra muestra, el fuego sigue consumiendo el material del producto. Y al mismo tiempo produce que ese algodón quirúrgico se prenda en llamas. Entonces, esta es una prueba que se realiza en laboratorio. Es la prueba que está realizando UL, ¿correcto? Bien, entonces continuamos y nuevamente comentarles sobre la promoción que tenemos el día de hoy. De repente hay personas que recién se están conectando. Tenemos esta super promoción pensada para ustedes que consiste en un 5% de descuento en toda la línea de Exxon, todo lo que son canaletas y accesorios, cajas de pase, entre otros, están contando con este descuento. Lo único que ustedes deben hacer es ingresar a la página de AXA, ahí tienen la dirección www.axa.com.p y para acceder a la promoción tienen que ingresar el cupón de descuento, que es la frase Schneider Days. Con eso automáticamente están accediendo al 5% de descuento en los productos de Exxon. No existe un monto mínimo ni un monto máximo tampoco. Y recuerden que esta promoción es válida para el día de hoy y para el día de mañana. Así que nuevamente les digo, aprovechen esta super promoción, que también la ofrecimos en nuestro webinar anterior. Seguimos aquí hablando de las normas. Ahora vamos a pasar a la norma ANSI EIA TIA 569A. Un poquito larga, ¿no? El nombre de esta norma suena un poco complejo. Bueno, en realidad son siglas de los entes certificadores o de los que emiten estas normas. En realidad esto de aquí es una fusión. Estas son normas que vienen desde hace muchos años atrás. Estamos hablando de compañías u organizaciones de telecomunicaciones, como organizaciones electrónicas, organizaciones de ingenieros electrónicos, que se juntaron, se asociaron para emitir normas. Estas normas que deben ser respetadas en los edificios comerciales en cuanto a cableado estructurado nos referimos. Y la ANSI, bueno, es el ente regulador de normas, es un ente americano que se encarga de emitir unos estándares que también se deben respetar en todos estos procesos de canalización. Entonces, no solamente consiste, digamos, una instalación de canaletas en comprar el producto, fijarlo a la pared, meter la cantidad de cables que yo desee y tapar la canaleta y decir que ya está lista mi instalación. Para los que estuvieron presentes en el webinar anterior, se comentó que por ningún motivo se debe ocupar el 100% de la capacidad total de la canaleta. Siempre debe existir un espacio disponible para que la canaleta pueda respirar, para que la canaleta pueda pasar por curvas si es que fuera necesario. Y este procedimiento se repite en todo ducto. Por ejemplo, de igual forma, si es que yo voy a utilizar una tubería de PVC que va empotrada, yo no puedo copar el 100% del diámetro total de esta tubería. Siempre hay unos espacios que por norma se deben respetar. Esto justamente para evitar recalentamiento de los conductores o de repente que se puedan quedar trabados en alguna curva, y muchas veces cuando no hay espacio suficiente tenemos que realizar mucho alado, es decir, tenemos que jalar demasiado y esto muchas veces puede terminar dañando a los conductores. Entonces, ¿qué nos dice esta norma? Nos dice que los sistemas de canales superficiales, esto quiere decir las canaletas, no deben forzar el cable a radios de curvatura menores de 25 milímetros, que esto viene a ser igual a 2,5 centímetros o 1 pulgada, bajo condiciones de máximo llenado. Entonces, como estamos observando aquí, tenemos la imagen de un accesorio. Aquí tenemos un ángulo plano. Puede ser el de 20 por 12, el de 25 por 25. Todos estos accesorios están respetando lo que nos pide la norma ANSI EIA TIA 569A, que nos dice que el radio mínimo de curvatura no debe ser inferior a 1 pulgada o 25 milímetros. ¿Qué es lo que pasa si es que el radio fuera menor? Bueno, puedo generar resistencia o impedancias en los conductores, ¿correcto? Es como si prácticamente tú le hicieras un nudo al conductor.
Si tú le haces un nudo al conductor o lo doblas demasiado, vas a generar impedancias. Entonces, esto de aquí puede generar recalentamiento en los conductores eléctricos, como puede generar distorsiones en los conductores de datos, de red, voz, audio, entre otros. Entonces, incluso para otros tipos de cable que son de mayor diámetro, este radio de curvatura debería ser superior. Pero por ningún motivo el radio de curvatura debe ser inferior a 1 pulgada o 25 milímetros. Entonces, no todos los fabricantes están respetando esto que exige la norma ANSI, ¿correcto? Entonces, esto me puede traer complicaciones en la instalación. En el caso de Dexon ya sabemos que efectivamente esto se cumple. ¿Qué más nos dice esta norma? Nos dice que a la hora de dimensionar una canalización, recuerdan los que estuvieron en la capacitación anterior que yo les presenté una tabla, un cuadro donde nosotros podíamos seleccionar rápidamente la medida de canaleta según la cantidad de conductores y la sección transversal de los mismos conductores. Con esa tabla nosotros podíamos identificar rápidamente qué canaleta yo necesito. Entonces, esa tablita es de mucha utilidad. Espero que todos hayan podido realizar una captura de pantalla para poder tener a la mano esa tabla. Pero en todo caso, si es que no tuvieran esa tabla, hay otros métodos, hay otras formas técnicas que existen para poder dimensionar el espacio de una canalización. ¿Y quién especifica eso? Justamente la norma ANSI. Dice que para el dimensionamiento de una canalización, si es que nosotros vamos a empezar a planear la canalización perimetral, es decir, en un inicio, cuando estás en proyectos, en planeamiento, debes únicamente considerar el mínimo factor de llenado, que debe ser de un 40% del espacio disponible en la canaleta. Es decir, para una instalación nueva, que tú recién estás empezando, debes considerar únicamente llenar el 40% del espacio interior de la canaleta, no más. Ahora, esta norma permite un factor de llenado adicional, pero son únicamente permitidos para ampliaciones o remodelaciones no previstas. Y digamos que este factor de llenado adicional que es permitido no va a ser de el 100% del espacio de la canaleta, sino que únicamente voy a poder aprovechar un 20% adicional. La idea final es que máximo yo puedo ocupar hasta un 60% del espacio total de la canaleta. Recuerda que en un inicio únicamente debes considerar un 40%. Y si de aquí a un par de años tú tienes la necesidad de hacer una ampliación, una remodelación y por algún motivo necesitas introducir más cables, máximo vas a poder ocupar un 20% adicional del espacio de la canaleta. Siempre debe quedar un 40% de espacio disponible para que justamente los cables puedan respirar, para que puedan pasar por las curvas con facilidad. De esta forma estamos reduciendo o evitando impedancias u otro tipo de complicaciones como son distorsiones en las redes. Ahora, para el que no tiene la tablita de selección de canaletas, nos dice lo siguiente. El llenado de la canalización se calcula dividiendo la suma de las áreas de la sección transversal de todos los cables entre el área de la sección transversal más restrictiva del sistema. Es decir, de repente la curva que presenta menor sección transversal, podemos coger eso como referencia para poder realizar esa operación y dimensionar de una forma correcta la canaleta. Yo tengo que obviamente tener la información de cuántos milímetros tiene el conductor con el que yo vaya a trabajar. Esta información muchas veces la encontramos en la ficha técnica de los fabricantes de conductores, ¿no? Por ejemplo, yo puedo observar que un conductor de 2,5 milímetros cuadrados está teniendo una sección con todo y capucha, es decir, con todo y aislante, de unos 3,5, 3,9 aproximadamente milímetros. Entonces, lo único que tengo que hacer es obtener esa información, ir sumando toda la sección de los conductores que yo vaya a utilizar, si es que van a ser de distintas medidas o de otros tipos, y finalmente, una vez que tengo la suma de todos estos, voy a dividir por la sección transversal más restrictiva del punto de canalización.
De esta forma yo voy a poder obtener los porcentajes, ¿no? Si es que estoy ocupando el 80, 70, 60 o 40% del espacio disponible en la canaleta. Son los métodos que podemos utilizar a la hora de el dimensionamiento de las canaletas. Otra cosa que especifica esta norma es lo siguiente. En realidad hay varios puntos a tocar, estoy colocando los más resaltantes. Nos dice que las salidas, es decir, los conectores de telecomunicaciones, que pueden ser los faceplate, los RJ45, como puede ser un tomacorriente, un interruptor, entre otros, reducen el área de la sección transversal disponible para el sistema de canalización cuando estos son empotrados dentro de la canaleta. Aquí estamos viendo dos ejemplos. Tenemos aquí una canalización donde los puntos, tenemos aquí un tomacorriente doble Schuko, por aquí tenemos un faceplate de doble salida, me parece son RJ45, y aquí tenemos una salida VGA. Podemos observar que estos faceplate están empotrados dentro de la canalización, entonces esto muchas veces reduce la sección disponible de la canaleta, por lo tanto reduce el espacio para los conductores eléctricos. De preferencia, la norma dice que estas tomas, estos faceplate, deben estar sobrepuestos en la canalización, así como estamos viendo aquí en el otro ejemplo que tenemos abajo. Podemos ver de que efectivamente los puntos están instalados en la canalización, pero no están empotrados, sino que tenemos el accesorio que va sobrepuesto en la canaleta. ¿Correcto? Entonces, es una de las recomendaciones que también hace esta norma para evitar reducir el espacio. Nos dice que los diseñadores deben considerar que el conector interno reduce la capacidad del cableado. De repente nosotros no vemos mucho volumen, como aquí en el primer caso, no vemos mucho volumen superficial, pero internamente vamos a encontrar los bornes de conexión que están quitándole de alguna forma espacio a esta canalización. ¿Qué más nos dice? Dice que en donde las canaletas superficiales de múltiples canales son instaladas para cableados de telecomunicaciones y para cableados de iluminación y potencia, los diferentes sistemas de cableado deben ser instalados en compartimientos separados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos, por ningún motivo, combinar un conductor eléctrico con un conductor de datos. Sé que muchas veces se necesita transportar ambos tipos de conductor por una canalización, sin embargo, para eso existen las canaletas con división, ¿correcto? Si es que yo necesito pasar dos tipos de conductores, uno eléctrico y otro de datos, un cable Ethernet, por ejemplo, voy a recurrir a las canaletas con división, puesto que si yo combino estos dos tipos de conductores, lo más probable es que me genere interferencias. Esas interferencias que muchas veces escuchamos en los teléfonos, por ejemplo, ¿no? Estás hablando con alguien por teléfono y se escucha ahí como un chillido, una interferencia, se ve el audio, de repente en CCTV, circuito cerrado de cámaras, por ejemplo, muchas veces nos perdemos calidad de la imagen, a veces la imagen se va por momentos. En la instalación de videoporteros también se pierde la calidad del audio, interferencias, entre otro tipo de... En realidad existen infinidad de problemas. Pero para evitar todo este rollo de las interferencias y complicaciones, siempre es recomendable, y así lo dice la norma, utilizar una canaleta con división para separar los conductores dependiendo al tipo al cual pertenezca. Otra cosa que resalta la norma es las salidas. Dice que las salidas de telecomunicaciones multiusuarios se deben ubicar en sitios de libre acceso. Las salidas de telecomunicaciones no deben obstruir la capacidad del cableado, ¿no? Que tiene que ver básicamente con lo que se mencionaba en el primer punto. Dice, las salidas de telecomunicaciones por ningún motivo deben obstruir el espacio disponible dentro de la canalización. Y otra cosa a tener en cuenta es que las salidas de telecomunicaciones multiusuario, es decir, las de uso común, deben estar en sitios de libre acceso, no pueden estar escondidos. Son cosas que menciona esta norma. Ahora, cuando se habla de canalizaciones, mucho también se escucha hablar de la norma ANSI EIA
TIA 568 o 568B o puede ser otra de las que existen. ¿Cuál es la diferencia entre la 569A y la 568B? Van de la mano en una instalación para edificios comerciales, pero si hablamos de la 568B, esta norma hace mención únicamente del cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales, pero nos habla del método de cómo instalar el cableado. Por ejemplo, la configuración de colores para un cable UTP, si es que tú le vas a conectar, le vas a colocar el conector RJ45, hay, digamos, un código de colores que se debe respetar, el blanco naranja, blanco verde, entre otros. Hay una coloración, hay un código de colores, perdón, que se debe respetar, como también hay otros parámetros que se debe respetar para los conductores de fibra óptica, entre otros. Dice, el objetivo de esta norma especifica el sistema genérico de cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales y permite el planeamiento e instalación de un sistema estructurado de cableado para estos. También establece criterios técnicos y de cableado para enfrentar y conectar sus respectivos elementos. Entonces, esta norma me habla de cómo yo debo conectar un router con otro, cómo debo conectar un PC con otro, cómo va a ser la configuración de la red en este edificio comercial. Sin embargo, la norma que vimos anteriormente, que era la 569A, hace mención del enrutamiento de estos conductores, es decir, el recorrido que van a seguir estos conductores por los edificios comerciales, que abarca, pues, ¿no? La parte de canalizaciones horizontales, ¿correcto? Las canalizaciones horizontales son las que vienen desde el rack hacia el punto final, ¿no? Es decir, el punto donde está la toma RJ45, donde está la toma HDMI, VGA, entre otros. Entonces, esa es la diferencia entre una norma y otra, que sí van de la mano en un proyecto, pero si nos enfocamos en las canaletas, deberíamos justamente tomar la importancia a la 569A, que nos habla del enrutamiento de los conductores en una instalación de edificios comerciales. Vamos a analizar el grado IP de la canaleta, que también esto se ha determinado según la norma IEC, la 61084, que vimos en un comienzo. El grado IP de esta canaleta va a ser 42. ¿Qué significa el grado IP? Significa qué tan hermético es el producto ante el ingreso de partículas sólidas y líquidas, es decir, polvo y humedad. Entonces, esto de aquí se determina también a través de unas pruebas en laboratorio. Ahí nosotros, antes de finalizar, yo les voy a compartir un video para que puedan ver las pruebas a las cuales han sido sometidos todos los productos Dexo. Entonces, un IP42 es más que suficiente para una canalización que no va a ser sometida a chorros directos de agua. Tampoco va a ser, digamos, un producto que necesita estar sumergido o necesita estar al nivel del suelo, en donde posiblemente nos encontremos con charcos de agua, en una instalación, en un edificio comercial, en una vivienda, digamos que va a ser poco común ver la canaleta al nivel del suelo. Y si es que estuviera a nivel del suelo, digamos que es poco probable que vaya a haber un charco de agua ahí que esté, digamos, tapando todo el cuerpo de la canaleta. Entonces, un IP42, como les estaba comentando, es más que suficiente para una canaleta que puede tolerar salpicaduras de agua. De repente, si es que hubieran filtraciones también, la canaleta va a ser capaz de tolerar toda esta humedad. En lugares en donde existe demasiado polvo, como pueden ser comercios, en casas que se encuentran en terrenos que son demasiado arenosos, en lugares en donde no hay de repente pistas construidas y cuando pasan los autos hacen que se levante el polvo. Entonces muchas veces este polvo puede penetrar dentro de la canaleta y ir perjudicando el aislante de los conductores. En este caso, un grado IP es más que suficiente para una canalización. Y en cuanto a su grado IK, vamos a observar que la canaleta de Exxon está contando con una protección IK10, que según la tablita que observamos en pantalla, el grado IK10 es el grado óptimo
digamos, el mayor grado de protección ante golpes e impactos que existe actualmente. Tenemos desde el IK01 hasta el IK10. ¿En qué consiste esta prueba? Bueno, se toma una muestra del producto y se coge, dependiendo del grado IK al que pertenezca el producto, se toma una pesa de tantos kilos. Aquí justamente estamos viendo que, por ejemplo, para la prueba IK10 se toma una pesa de 5 kilos que va a ser soltada a 400 milímetros, eso quiere decir 40 centímetros. Se suelta 40 centímetros del producto y el producto debería conservar sus características técnicas. No debería romperse, no debería rajarse, ni sufrir ningún tipo de alteraciones. Entonces, en este caso, podemos comprobar que la canaleta Dexon está contando con un alto grado de robustez. Yo puedo golpear con fuerza la canaleta, de repente se me puede caer y este producto conserva sus características. Yo les comento que existen muchas marcas en el mercado en donde la canaleta se rompe, se parte con facilidad. Un golpecito, un pequeño doblez, la canaleta se raja automáticamente como si fuera la cáscara de un huevo, de canto a canto, queda rajada. En el caso de una canaleta Dexon, si es que tú la impactas con todas tus fuerzas sobre una superficie, puede ser el suelo, puede ser la pared, lo máximo que vas a conseguir va a ser quebrar un pedacito, un cachito de la canaleta. Sin embargo, el resto de la canaleta se mantiene. De repente ahí podrás cortar ese cachito que se rompió y la canaleta la vas a poder seguir trabajando normal. En el caso de la otra que se rajó de canto a canto, definitivamente vas a tener que reemplazarla. Entonces, vamos a colocar un video para que ustedes puedan ver cuáles son las pruebas que ha pasado este producto. Son varias pruebas. Vamos a ver el video. Bien, ahí estábamos viendo el video para finalizar la capacitación, este webinar del día de hoy, en donde pudimos observar que la canaleta había sido sometida a pruebas de fuego, donde había sido sometido a pruebas de impacto para determinar su grado IK. Para determinar su grado IK, fue sometido al polvo, a chorros directos de agua para poder determinar también el grado IP.
vieron ahí la comparación con otro producto que al ser sometida a una caja de pase, al polvo, a la hora de abrir estas cajas, en el producto de Exxon no había nada de polvo y pudimos observar que en el otro producto sí, efectivamente, había filtrado, había ingresado mucho polvo. De igual forma, ¿no? Cuando se le aplicó el chorro directo de agua, destapamos la caja de pase de Exxon y no había ni una sola gota, solamente en los cantos, en la parte donde va la tapa, pero en el interior no había nada. En el otro producto sí, adentro encontramos las gotas de agua que habían podido ingresar, ¿no? En la prueba IK pudimos observar que cuando se soltó la pesa, únicamente se desprendió la tapa de la canaleta Dexon, que tranquilamente nosotros vamos a poder fijar nuevamente con presión. En el caso de la otra, no sé si pudieron observar de que muy aparte que se salió la tapa, se terminó rajando el producto, se rajó. Entonces este producto no pasó con satisfacción estas pruebas IK, a comparación de un producto DEX. Entonces, con eso estaríamos finalizando esta capacitación del día de hoy. Recuerden que este es el complemento de la primera parte donde vimos las características del producto. El día de hoy estamos viendo todo el tema de normas y certificaciones que cumple la canaleta, como también los procesos a la hora de instalar estos productos, ¿no? Como son los radios de curvatura que se deben respetar, el espacio disponible que nosotros debemos ocupar dentro de la canaleta. Recuerden que no es el 100%, solamente en un inicio debes considerar el 40% del espacio de la canaleta y si a futuro realizas ampliaciones, máximo puedes ocupar un 20% adicional. ¿Correcto? Siempre debe quedar un 40% disponible para evitar impedancias, interferencias, entre otros. Vamos a finalizar nuevamente comentándoles sobre la promoción que tenemos para ustedes, el 5% de descuento en todos los productos de Exxon. Tienen que ingresar a la página de AXA, www.axa.com.p, y van a ingresar el código, el cupón de descuento que es Schneider Days. Esta promoción está válida, o es válida para el día de hoy y para el día de mañana. Entonces, estamos trayendo esta promoción y este contenido el día de hoy con mucho cariño para ustedes. Así que espero que lo puedan aprovechar. Bien, sin más, vamos a dejar un pequeño espacio para resolver preguntas. Si es que alguien tiene alguna duda, vamos a pasar a resolver sus consultas. A ver, tenemos aquí la primera pregunta. Félix Céspedes nos dice, buenas tardes, tengo una pregunta. La diferencia del material de la canaleta y el del tubo PVC, ¿cuál es? Me refiero a que el tubo PVC no puede estar expuesto a la vista y la canaleta, porque sí. Estoy en Constructor Colombia. Bueno, sí, efectivamente, las tuberías de PVC también son, ambos, tanto la canaleta como la tubería son derivados del PVC, pero las canaletas son fabricadas con aditivos especiales, como por ejemplo el ABS, que le da propiedades para ser resistentes a la corrosión, resistente a los rayos UV, van a ser resistentes a los impactos, y eso aquí no va a permitir que el producto se pueda rajar, se pueda cristalizar, ni entre otros. Sin embargo, en las tuberías, que van empotradas si no se le brinda todo ese tratamiento, y podemos ver justamente también la diferencia en los precios, ¿no? A pesar de que una tubería es más larga en longitud, digamos, tiene 3 metros y una canaleta únicamente 2, podemos observar que el costo de una canaleta está por encima de una tubería empotrable de PVC. Esto es justamente por todo, digamos, la tecnología que se le aplica al producto para poder resistir estos climas, hasta los climas más agresivos, ¿correcto? Lo que se recomienda, sí, cuando vamos a utilizar tuberías sobrepuestas, bueno, se recurre al conduit, ¿no? Que son las tuberías metálicas. Entonces, más que nada, para responder tu pregunta, es por el tipo de aditivos que se le aplica al producto, para que estén diseñados para tolerar estos climas agresivos.
Me están consultando aquí cómo se realiza el envío de la certificación. Claro, Walter, ahorita se va a compartir un link en donde ustedes van a responder 5 preguntas. Estas 5 preguntas son de lo que hemos hablado el día de hoy. Al responder esas 5 preguntas, automáticamente te estás haciendo acreedor de tu certificado. Ahorita les van a compartir el link, no se preocupen. ¿Correcto? Tienen que llenar su participación el día de hoy. Herbert William nos está preguntando cómo podemos diferenciar las canaletas Dexon, o bueno, pone las canaletas AXA, que bueno, las canaletas AXA son las canaletas Dexon y unas canaletas de imitación. No sé si estuviste presente en la capacitación anterior donde hablamos de las características de las canaletas y se mencionaba que los productos Dexon cuentan con una película protectora única en el mercado. Esto ni siquiera los falsificadores han podido copiar. Consiste en un protector, es un film que recubre la canaleta. Y ahora, este film, de aquí, si en todo caso lo pudieran llegar a replicar, recuerda que el film protector tiene toda la descripción del producto, como es el código del mismo producto, tiene las certificaciones que posee el producto, la medida de entre otros datos adicionales. Ahora, en la parte posterior de las canaletas que son adhesivas, vas a poder encontrar la cinta doble faz de color celeste o puede ser de color verde. Esta cinta doble faz viene con una cinta métrica, o sea, sirve como una cinta métrica que viene para hacer cortes cada 5 centímetros. Vas a encontrar 5, 10, 15, 20, 25 hasta 50 centímetros. Entonces, esta cinta de aquí, muy aparte de que tiene los números del centímetro, dice Dexon en todas partes. Y bueno, ya pues la prueba infalible va a ser que retires la tapa del producto y observes que tiene el retenedor de cables, que también es único en el mercado. Ni siquiera los falsificadores han podido replicar este retenedor de cables, que son una especie de 2 siliconas que están dentro del producto. Entonces, son varias formas, varios métodos varios tips que te estoy brindando para que puedas reconocer un producto original de uno falsificado. Aurelio nos pregunta, ¿este tipo de canaletas también se pueden usar en trabajos en hospitales o hay otro modelo? Gracias. Sí, Aurelio, estas canaletas efectivamente tú las vas a poder utilizar en todo tipo de proyectos, en hospitales, edificios comerciales, colegios, hoteles, hasta en viviendas. ¿Sabes por qué? Porque este producto está contando con la certificación UL, estamos hablando de la 94V-0, que es la prueba de fuego. Esta prueba muchas veces en las canaletas es llamada la prueba UL5A. Es exactamente la misma. Prueba UL5A con la prueba UL94V-0 es exactamente la misma. Entonces, si alguno de ustedes, los que están aquí presentes, han participado en concursos para cualquier proyecto del Estado, por ejemplo, dentro de los requisitos que se piden es que la canaleta que se vaya a emplear cuente con esta certificación UL 5A, que es igual a la 94V0. Entonces, sí, yo te garantizo de que tranquilamente tú puedes instalar este producto en un hospital, no hay problema. A ver, Félix Césped dice, ¿cuántos chazos o anclajes se deben poner a una canaleta? Por lo general, las canaletas que son livianas, las de 20 por 12, 13 por 7, 25 por 25, vas a poder trabajar con la cinta doble faz con tranquilidad, no hay problema porque no va a haber mucho peso. Sin embargo, si trabajo con canaletas de mayor volumen, como una 60 por 40 o la 100 por 45, se recomienda ir colocando pues un punto de fijación cada 60 centímetros aproximadamente. Tienes de 60 a 80 centímetros donde vas a ir colocando cada tornillo o cada fijación. Félix nos vuelve a preguntar, ¿la canaleta Exxon debe ser aterrizada con cable a tierra? Si es que, bueno, vas a trabajar con estas canaletas que hemos hablado, de las que hemos hablado el día de hoy, no, porque estas son canaletas PVC dieléctricas. Esto garantiza que la persona que toca la canaleta no va a recibir ningún tipo de descarga. Sin embargo, si trabajaras con canaletas metálicas, como pueden ser las bandejas,
Ahí sí, la norma es muy clara y dice que todas estas bandejas deben de ser aterrizadas, es decir, conectadas a tierra. Félix nos dice, ¿la canaleta genera algún problema eléctrico? Me refiero a estática o algo así. No, en realidad no te va a generar ningún tipo de problema, ¿no? El problema que podrías tener únicamente sería si es que tú combinas en un solo canal un conductor eléctrico, es decir, un conductor de potencia con un conductor de datos o de telecomunicaciones. Podrías generar interferencias. Pero ahora si me dices que la canaleta va a producir algún problema eléctrico, no, en realidad no. Jaime Pérez nos pregunta si las canaletas son libres de halógeno. Sí, Jaime, efectivamente estas canaletas son libres de halógeno y están catalogadas como producto Green Premium. Recuerda que hablé de la norma de la certificación de la República Argentina, que era el sello de seguridad, en donde se comprobaba que la canaleta no está fabricada con materiales o elementos altamente tóxicos, como son el mercurio, el plomo, el cadmio, y a su vez esto comprueba de que la canaleta es libre de halógeno. No va a emitir esos humos tóxicos que te generan asfixia, pérdida de visión, entre otros síntomas, ¿no? Como dolores de cabeza, entre otros. Jaime nos pregunta cuánto es el grado IP de hermetización. Sí, lo mencioné, es un IP42. Recuerden que tiene un grado IP42 y en cuanto a robustez es un IK07. Marco nos dice, ¿qué interferencia se produce en un mismo canal cuando está el cable eléctrico y el cable de datos? Sí, lo comenté también. Justamente si tú mezclas o combinas en un solo canal un conductor eléctrico y uno de datos, vas a tener complicaciones en la red de datos. Si de repente tienes teléfonos, vas a escuchar interferencias, como que el audio se entrecorta. Si fueran cámaras de seguridad, vas a tener pérdidas de calidad en la imagen. A veces muchos compran las cámaras en HD y a la hora de visualizar en el monitor, vemos que la calidad no es la deseada. Esto muchas veces se puede dar por interferencias. Puede ser que la imagen se entrecorte por momentos, entre otro tipo de complicaciones. Son las más comunes en realidad. Félix dice si se puede utilizar en el ámbito residencial. Claro, aquí nuevamente les menciono, esta canaleta se puede utilizar en la parte residencial, en la parte comercial, como en la parte industrial también. Obviamente que para la parte industrial, en los puntos de las oficinas, para los otros puntos, digamos, en donde está la planta de producción, donde está la maquinaria, ya vamos a utilizar otro tipo de canalizaciones como son las bandejas o las que sean necesarias. Bien, veo que ha habido mucha participación, muchas preguntas. Espero que les haya sido de mucha utilidad este webinar el día de hoy. Agradecerles muchísimo nuevamente por su participación. Recuerden la promoción que comenté, el 5% de descuento en productos Dexon. Tienen que ingresar a la página de AXA. Aprovechen y conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho.